Área de un triángulo. Vamos a denotar el área de un triángulo como esta notación ABC entre paréntesis. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente: si conocemos las medidas de dos de los lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos, entonces vamos a poder calcular el área de ese triángulo utilizando trigonometría. De modo que, vamos a ver, el área va a ser igual a lo siguiente, pero antes de eso, si tengo este triángulo ABC, el área del triángulo ABC la voy a denominar o la voy a denotar así. Vamos a recordar entonces que para mí las mayúsculas, en este caso, son los vértices del triángulo, corresponden a los ángulos, ángulo A, ángulo C, ángulo B. Pero a los lados opuestos a los ángulos le vamos a poner la letra minúscula. Entonces, por lo tanto, para mí, si este es el ángulo B, este es el lado B. Ángulo A, este es el lado A. Ángulo C, este es el lado C minúscula. De tal manera, entonces, que vamos a tener que el área la vamos a calcular si conozco dos lados. Por ejemplo, si conozco B con C, debo conocer este ángulo que es el comprendido entre ellos. Si fueran estos dos lados, A con B, entonces debo conocer el ángulo C. Si conozco estos dos, entonces estos dos lados debo conocer el ángulo B. Por eso es que tenemos que la fórmula dice que esto va a ser igual a A por B, seno de, si es A con B, veamos A con B, ¿a qué ángulo conozco? Seno del ángulo C mayúscula entre 2. Y esto es igual. Ahora, ¿qué pasa si conocemos a B con C? Miren, el ángulo de acá. Entonces, dice B por C, seno ¿de quién? De A entre 2. Y esto va a ser igual a, si conocemos A con C, tenemos que conocer el ángulo B. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A por C, seno de B, siempre entre 2. Y esto va a ser igual, dándole forma, a un medio de A por B por el seno de C, igual a un medio de B por C, seno de A, igual a un medio de A por C, seno de B. Esas son las tres fórmulas que vamos a utilizar dependiendo los lados que nosotros conozcamos. Entonces, aplicando esa fórmula, en el ejemplo 1 nos piden calcular el área del triángulo ABC que se muestra en la figura, que es esta. Entonces, conozco el ángulo A, sabemos que este sería el lado B y este sería el lado C. Igual aplica para cualquier tipo de letra, siempre y cuando tengamos nosotros en cuenta eso. Si conozco a B con C, esta fórmula, ¿verdad? Entonces, el área de ABC va a ser igual a ¿quién? La fórmula, un medio de B por C, seno de el ángulo A, sustituyendo, ¿verdad? Entonces nos quedaría un medio, ¿cuánto vale B? De, como está multiplicando, lo ponemos entre paréntesis, 4 por 3 por el seno, ¿cuánto vale A? De 60 grados. Esto va a ser igual a, vamos a ver, podemos hacer esto, ¿ve? 1 por 4, 4 por 3, 12, 12 entre 2, a 6. 6 por el seno de 60, pero nosotros ya sabemos que el seno de 60, 6, y en lugar de seno de 60 con los triángulos notables, nosotros le vamos a poner que seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Simplificando a la mínima expresión nos quedaría 6 entre 2 es a 3, 3 por raíz de 3. Y esa es la altura del triángulo, el área del triángulo ABC. Bien, nos dan el ejemplo 2 y nos piden determinar el área del triángulo DEF que se muestra en la figura. Entonces,
vemos que el ángulo está comprendido entre los dos lados, que es la clave para poder aplicar esta fórmula, ¿verdad? El ángulo debe estar comprendido entre los dos lados conocidos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir esto? Vamos a decir que el área del triángulo DEF va a ser igual a ¿quién? Un medio, que es una constante, ¿de quién? Vamos a ver, aquí está el ángulo F, por lo tanto este es F, este D minúscula, ¿verdad? Y conocemos el ángulo E. Entonces, vamos a, en el orden alfabético, vamos a decir un medio de D por F por el seno de ¿quién? De E. Con eso ya puedo sustituir un medio de, ¿cuánto vale D? 2 por F, que vale 5, por el seno de 135. Vamos a simplificar siempre esta parte. 2 con esto se cancela. Y 1 por 5 es 5, seno de 135. Como no es triángulo notable, entonces utilizamos la calculadora. Y vamos a decir 5 por el seno de 135. 5 seno de 135. Y esto es igual a 5 raíz de 2 sobre 2. 5 por raíz de 2 sobre 2. Y esa es la respuesta.